actual. Estamos en Valencia, en la Universidad de Valencia concretamente, con el doctor Miguel de la Guardia, que nos va a hablar un poquito, vamos a charlar con él sobre el estudio que ha sido difundido en los medios de comunicación en las últimas semanas sobre el vapor del cigarrillo electrónico y esa pregunta que muchas veces nos hemos hecho la gran mayoría: ¿existe el vapeador pasivo? Para quien no conozca este estudio, os voy a dejar con un pequeño vídeo publicado por la agencia EFE, en el que se dan las notas generales del estudio y se hace un pequeño resumen, así sabréis de qué va todo, y después de él comenzamos con la entrevista y no os la perdáis, va a ser muy interesante. Científicos de la Universidad de Valencia han elaborado el primer estudio español sobre el cigarrillo electrónico. Esta investigación revela que desde el punto de vista científico, tabaco y cigarrillo electrónico son productos completamente diferentes y descarta la figura del vapeador pasivo. Las principales conclusiones de este estudio demuestran que el vapor emitido por los cigarrillos electrónicos no tiene impacto en espacios cerrados, ya que contiene un 700% menos de nicotina que el humo del tabaco. Así lo explica Miguel de la Guardia, catedrático de Química Analítica y responsable del proyecto. Que la cantidad de nicotina que estamos exhalando, en el caso del vapeado, es bastante más pequeña, estamos hablando de un 450% o de un 700% menor que en el proceso de fumar. Además de ser prácticamente inexistente, la nicotina presente en el vapor exhalado se diluye tan rápidamente en el ambiente que su incidencia en espacios cerrados es nula. Puedo estar vapeando al lado de mi mujer y no enterarse absolutamente de nada. No se huele. Yo antes fumaba 2 paquetes de tabaco, ahora vapeo y mi salud lo ha notado en un 100%. El Grupo Soluciones e Innovación en Química Analítica de la Universidad de Valencia ha realizado este pionero estudio en nuestro país con la toma de muestras del exhalado del humo del tabaco y del vapor del cigarrillo electrónico. ¿Qué metodología han utilizado para el análisis del humo y el vapor? El objetivo que nos planteamos en ese estudio era la figura del vapeador pasivo, porque al final, si yo tomo la decisión de fumar o tomo la decisión de vapear, las dos son perfectamente legales, pero me incumben a mí. Yo creo que la legislación debe empezar a introducir normas cuando eso afecta a terceros. Entonces es evidente que el fumador pasivo existe y el ambiente está enrarecido, pero ¿alguien se ha tomado el trabajo en medir si existe un vapeador pasivo? Entonces esa era la laguna que nosotros pensábamos que estaba por hacer cuando se nos propuso financiar un estudio siguiendo con la composición. Nosotros ya hemos hecho muchas cosas de composición, incluso de certificación de productos que se usan para vapear, pero cuando se nos propuso eso nos fijamos en el exhalado, en el vapeador pasivo. El estudiar todo el vapor, todo el humo que sale de la boca del fumador, que sería el humo secundario, ¿no? El exhalado, eso lo recogíamos y entonces lo analizábamos, pero también pusimos unos filtros con un sistema de captación, son los típicos sistemas que usamos para muestrear atmósferas, y entonces lo colocamos a 50 centímetros, a 30, 20 centímetros, a 5 centímetros de la boca del vapeador, porque desde luego a una distancia de 30 centímetros la nicotina ni la podíamos detectar. Sí que seguíamos detectando microgramos de propilenglicol, microgramos, algunos 10 microgramos de glicerina, pero desde luego a medida que ya nos alejábamos, eso, 30-50 centímetros, no era posible, con lo cual podríamos hablar de vapeador pasivo cuando está a 5 centímetros de mi boca. Bueno, a esa distancia no es una distancia razonable. Mis vías respiratorias no están tan próximas a la de mi interlocutor. ¿Qué es para usted el cigarrillo electrónico? A ver, yo no soy fumador, con lo cual cuando alguien se acercó por nuestro laboratorio planteándonos que si podíamos hacer un estudio sobre líquidos de vapear, lo primero que tuve que preguntar es ¿qué es eso? Afortunadamente hoy en día la información está accesible a todos los niveles y rápidamente nos informamos y empezamos haciendo estudios sobre la composición de los líquidos de vapeo, ¿no? Con lo cual llegamos a la conclusión de que básicamente estamos hablando de una disolución acuosa de glicoles, glicerol, propilenglicol y propanotriol. Entonces estos glicoles tienen la finalidad de crear una fina neblina que da el efecto humo
y también una disolución de nicotina. Porque independientemente de que habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo el cigarrillo electrónico lo concibo como un sistema al servicio del fumador para deshabituarse. Entonces es evidente que el hábito de fumar, llegando hasta consumir un paquete diario, tiene una razón psicológica, y esa razón psicológica tiene una traducción química que es la molécula de nicotina. La molécula de nicotina influye sobre nuestro sistema nervioso y crea esa necesidad. Con lo cual, por mi experiencia personal con amigos, compañeros que han dejado de fumar, llega a crearse un auténtico mono, una situación de dependencia. Para combatir esa situación de dependencia, pues hay medios farmacéuticos, como son los parches, los chicles, bueno, todo ese tipo de productos que consiguen suministrar al organismo una dosis de nicotina que evita que haya esa ausencia de la molécula. Pero entonces el sistema de vapeo lo que hace también es suministrar esa dosis de nicotina, con unas ventajas muy grandes, porque la suministra en dosis que tú puedes ir controlando, con lo cual podemos ir reduciéndolo y llegar a un efecto placebo, y al mismo tiempo sin renunciar a los hábitos del fumador. No hay que olvidar que fumar es también una forma de mover las manos, es una forma de estar en sociedad, y que hay generar el humo, tener ocupada nuestra mano mientras estamos gesticulando, pero sobre todo el placer oral de llevarse algo a los labios. Entonces, estas prácticas son algo que mantiene el cigarrillo electrónico frente a que también venían del cigarrillo convencional. Entonces, desde mi perspectiva, sería un instrumento óptimo para deshabituarse del hábito de fumar. ¿Cuáles son los fundamentos de su estudio? ¿Qué parámetros trata de analizar y comparar? Intentamos enterarnos de cuáles eran los hábitos, cuál era el uso que se le daba al cigarrillo electrónico para reproducir unas condiciones comparables. En ese sentido, si hemos utilizado como referencia el tabaco, a pesar de que en la financiación no hubiese una contrapartida de las tabacaleras, era porque tenían en común la nicotina y porque los dos se sometían a un calentamiento. Quizá nos ha faltado utilizar las máquinas que se emplean para uso recreativo en las discotecas o incluso en el teatro, que producen una niebla, que en el fondo lo que hacen es lo mismo, a partir de una mezcla de agua y glicoles, a veces también añadiendo etanol, pues conseguir ese efecto de humo blanco. Eso no hemos podido disponer de esas máquinas, y por lo tanto ahí sí que son medidas objetivas, es decir, cuál es la concentración que apreciamos en el exhalado y después cuál es la concentración que captamos con un filtro situado enfrente de la boca del vapeador. A nivel químico, ¿considera que hay similitudes entre el vapor del cigarrillo electrónico y el humo del tabaco? Las similitudes son mínimas, por no decir inexistentes. Es decir, uno es un humo con una riqueza de fases, estamos hablando de gases, de vapores y de partículas en suspensión, mientras que en el caso del líquido de vapear no hay partículas en suspensión. Y es más, tampoco hay gases, lo que hay son vapores. Entonces tenemos la nicotina y tenemos los glicoles, y los glicoles están presentes como cantidades minoritarias, súper minoritarias dentro del tabaco, pero sin embargo aquí son el elemento mayoritario. Y lo que sí que tiene en común el tabaco con el líquido de vapear es la nicotina. ¿Y entre el vapor del cigarrillo electrónico y el humo del tabaco? Totalmente distintos. ¿Qué otras sustancias se han encontrado en el vapor? ¿Algo más destacable? ¿Acroleínas, nitrosaminas? No hemos encontrado nada más. Es más, buscamos acroleína, evidentemente. Y en las condiciones de vapeado que usamos no lo encontramos. Aunque evidentemente no se nos oculta que cuando calentamos insistentemente la glicerina, incluso si la glicerina enrancia durante mucho tiempo llegando a desestabilizarse, puede generar acroleína. Pero ese no es el caso. ¿Y las nitrosaminas? No las hemos visto. Cuando han analizado los líquidos, ¿han podido determinar qué proporción media de aroma
pueden llevar respecto a la base? Aquí nos encontramos con un problema difícil, porque hay mezclas que ya vienen preparadas y hay mezclas que vienen para preparar. Entonces, en las mezclas que vienen preparadas, las que hemos analizado no tenían aromas. Son análisis que hemos hecho bajo demanda de personas que querían que les certificásemos su composición y nunca nos han traído muestras con aromas. De todas maneras, es evidente que cuando estamos hablando de aromas estamos hablando de niveles traza. Bueno, en cualquier caso, si pongamos como ejemplo, hablamos de un líquido de 30 mililitros que puede llevar 1 mililitro, 2, 5 como muchísimo de aroma. Si fuesen 5 mililitros de aroma, serían 5 mililitros o 1 mililitro de una disolución de un aroma, con lo cual estamos hablando de microlitros. Las cantidades serían de microlitros de aromas. Y bueno, a ver, todo depende de lo efectista que queremos que resulten nuestras conclusiones. Porque, claro, hay moléculas que solo de nombrarlas, hidrocarburos policíclicos aromáticos, ya generan un miedo. No, hay cobre, hay cromo en el agua. Bueno, tenemos que hablar de niveles de concentración. Yo creo que tan malo es mantenerse en la ignorancia como crear alarma injustificada. A ver, si pensamos que en el hecho de calentar, sobre todo de calentar a la llama, se generan una serie de productos de descomposición, incluso de los alimentos, de las grasas, acabaríamos prohibiendo las barbacoas y acabaríamos prohibiendo todo, porque en el momento en que le añadimos un aroma de humo a un producto ahumado, o el mero hecho de ahumar un salmón le está añadiendo cantidades traza. Entonces, yo creo que tenemos que ser razonables, tenemos que cuidar de la salud, tenemos que legislar para una vida más saludable, pero hay que evitar que eso genere una alarma social. Pero es necesario estudiar, por eso tomemos las decisiones que haya que tomar. Para eso en una democracia elegimos políticos, para eso hay unas instancias legislativas, pero por favor, tomemos esas decisiones a partir de datos. Según los datos de este estudio, ¿usted cree que es justificable la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos en lugares cerrados, hostelería, bares, restaurantes, etcétera, etcétera? Desde el punto de vista de la composición básica de glicerina, propilenglicol y nicotina, no hay ningún motivo, desde mi perspectiva, para prohibirlo. Quizá lo que genere una cierta alarma son los aromas. Bueno, ahí no tenemos datos de en qué medida esos aromas están introduciendo alguna molécula de degradación, pero es lo mismo que prohibir el uso de colonia. Y de todas maneras, si nos fijamos en la glicerina y el propilenglicol, bueno, pues a lo mejor habría que haber prohibido el uso de nieblas en fiestas, discotecas y en el teatro. Antes de prohibir nada, lo que creo es que hay que obtener los datos, analizarlos con seriedad, con un equipo lo más pluridisciplinar posible, para que haya unos datos contrastados, que se conoce su origen y haya también una evaluación de los mismos a niveles toxicológicos, farmacológicos, médicos, y a partir de ahí tomar las decisiones. Yo creo que la prohibición de vapear se ha basado más en prejuicios, pero eso es una mala forma de legislar. A raíz del estudio, ¿ha contactado con usted alguna empresa farmacéutica, tabacalera o alguien del ramo de la salud? Bueno, parece que las tabaqueras son muy autosuficientes en su trabajo, porque nosotros no somos nuevos en el estudio de la nicotina. Como ya le digo, hace muchos años publicamos un primer trabajo, que era un método por espectroscopía infrarroja para determinar nicotina en tabaco. Y cuando hacíamos ese estudio, realmente nos sentimos inseguros, porque los paquetes de cigarrillos decían que tenían 1 miligramo por cigarrillo, y nosotros encontrábamos 18. Y claro, pues pensábamos que nuestra metodología estaba muy equivocada. Es más, cogíamos tabaco bajo en nicotina, lo analizábamos y tenía el mismo contenido que la marca, o incluso a veces más que el paquete de al lado, que era la misma marca, pero sin esa salvedad de bajo en nicotina.
Con lo cual, al final, a través de amigos, porque en este país funcionamos a ese nivel, conseguimos contactar con un químico que trabajaba en una compañía tabacalera, que nos dijo, no os preocupéis, si lo que pone en el paquete es lo que queda en el pulmón del fumador después de haber fumado en condiciones estándar. Pero sí, efectivamente, esos niveles de concentración que encontráis en miligramos por gramo de tabaco son los que hay. En aquel estudio que ya se publicó, una de las conclusiones era que el tabaco bajo en nicotina y el normal tenían la misma cantidad de nicotina, con lo cual hablar de trabajo bajo en nicotina, y es curioso, separatas de ese trabajo nos pedían muchos abogados, me imagino que entre otras cosas para protestar ante las tabacaleras. Cuando hacíamos esos estudios se publicaban en revistas internacionales y las compañías tabacaleras, no sé si los habrán leído, pero desde luego nunca se interesaron y jamás nos financiaron. Es más, ese efecto filtro que tiene el tabaco sobre la nicotina era un trabajo muy interesante, porque fumábamos un puro, bueno, con una máquina de fumar, y íbamos fumando la primera porción, la segunda, la tercera, la cuarta, íbamos valorando la cantidad de nicotina que aparecía, que quedaba en el resto del tabaco, y lo comparábamos con la cantidad que se había quemado, y llegamos a la conclusión de que había una migración, que había ese efecto filtro. En ningún momento las compañías tabacaleras se interesaron, me imagino que estaban en otro tema, como puede ser la publicidad o la venta. ¿Y cuando han tocado el cigarrillo electrónico, esto ha cambiado? ¿Alguien de estos sectores ha contactado con ustedes? No, simplemente digamos que quienes han acercado a esta universidad, que les recuerdo que es una universidad pública, que es de todos los españoles y que la pagamos todos con nuestros impuestos, y que por lo tanto tenemos una actitud de servicio público, interés científico pero también servicio público, quienes se han acercado con preguntas han sido más bien las empresas de cigarrillo electrónico, en algunos casos por autoprotección, para pedir que validásemos unos datos de análisis que tenían de sus productos, y en otros casos, como es en este estudio, pues para interesarse en un aspecto concreto. Yo lo lamento mucho, a mí me gustaría trabajar para todos, es decir, un poco el lema del Hard Rock Café, servimos a todos, queremos a todos, me parece que debe ser el lema de una universidad pública. Y puede ser muy enriquecedor el trabajar no solo con un cliente, sino con clientes de distinto tipo. También me gustaría aclarar que la metodología por la que hemos llevado a cabo este trabajo ha sido que en el momento en que una institución pública o privada se interesa en un trabajo y nos lo encomienda, yo le doy voz y voto durante el proceso de diseño de los experimentos y de discusión de qué es lo que pretendemos hacer. En ese momento pues se evalúa, se discute, y a partir de ese momento la autonomía nuestra es absoluta, porque los datos son innegables. Uno de los argumentos que tiene todo el colectivo antivapeo para criticar los estudios que salen apoyando el cigarrillo electrónico es la financiación. Unas veces viene de tabacaleras, otras viene del sector del cigarrillo electrónico, pero en el momento en que alguien interesado en el sector participa en esa financiación, automáticamente los estudios se desvirtúan, según ellos, por supuesto. ¿Qué opina al respecto? La forma de ponerse a salvo de esas críticas, es cierto que en España decimos que quien paga manda, pero eso no puede ser verdad en la investigación científica. Es decir, el que paga tiene que asumir el riesgo de que los datos no le den la razón. Un químico analítico histórico, el profesor Koltov, decía que la teoría guía, pero que el experimento decide. Entonces, cuando nos sentamos a discutir un experimento, es importante tener varios puntos de vista y planear algo en la que estén a salvo todos los intereses legítimos o ilegítimos de cualquier parte interesada. Pero una vez que se ha garantizado que ese estudio puede dar unos datos fiables, se ajusta a las condiciones en las que se utiliza un producto, lo que hay es que esperar los resultados, y los resultados son inapelables. Luego se podrán interpretar, luego se podrán extrapolar, pero los resultados son los que son, y digamos que la seriedad científica de un grupo se demuestra cuando se dan detalles de, bueno, pero qué dosis, cuánto tiempo, qué producto, en qué cantidades. Eso es lo que permite valorar. Si se dice, bueno, hemos encontrado aquí una molécula, bueno, pero ¿en qué condiciones?
¿Y con qué variabilidad? ¿Y a qué nivel de concentración estamos hablando? Bueno, ya como veis en el estudio habitual de grabación, y solo me quedan dos cositas muy breves para concluir el vídeo. La primera, como no podía ser menos, agradecer públicamente a Miguel de la Guardia por habernos atendido y además por haberlo hecho así de bien. Y la segunda, en la que entráis en juego todos y todas vosotros y vosotras, bueno, pues quiero pediros ayuda en la difusión de este vídeo. Ya veis que es un auténtico bombazo. Compartidlo en Facebook, en grupos, en cualquier red social, en foros, en fin. Ayudad a darle mucho bombo, a hacer que este vídeo sea visto en cualquier rincón del mundo, porque ya veis que podemos callar muchísimas bocas con él. Y ya está. Con esto ahora sí, ponemos punto y final. Ha sido un placer como siempre y esta vez más que nunca. Feliz vapeo y hasta la próxima.